¿Qué pedo, cabrones? Comenzamos con el Quaute News de hoy, trataré de hacerlo breve, si no pues ni modo. Al final de cuentas trataremos de poner los minutos de los temas en la descripción. Comenzamos con la nota de los 4 años consecutivos del Chapo Guzmán en la revista Forbes. Más de 5 años de guerra oficial contra el narcotráfico, y Joaquín Guzmán Loera conserva, por cuarto año consecutivo, su posición como uno de los hombres más adinerados del mundo. El narcotraficante mexicano apareció de nuevo en la lista de billonarios elaborada por Forbes, un ranking que en ediciones anteriores incluyó a otros poderosos traficantes de droga, como el capo Pablo Escobar Gaviria y sus connacionales Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa, los amos de la cocaína colombiana. Joaquín Guzmán Loera no asistió nunca a una escuela de negocios, pero en menos de una década construyó un emporio que lo llevó a ser reconocido como uno de los hombres más adinerados del mundo. En 2009 la revista estadounidense Forbes, especializada en el mundo de los negocios y finanzas, incluyó al sinaloense en la lista de billonarios, entre connotados empresarios, inversionistas y herederos de las fortunas más grandes de los 5 continentes, solo que, a diferencia de ellos, el del Chapo es un emporio abiertamente ilícito: el tráfico de drogas. Bueno, ahí les dejo el enlace en la descripción para que ustedes lo lean completo. Ya tenemos más de 5 años en una guerra que el chaparrito inició para legitimizar su gobierno espurio. De esos más de 5 años, el Chapo Guzmán lleva 4 en Forbes, como uno de los hombres más adinerados del mundo. Si muchos dudan de cómo la guerra que este pendejo inició ha beneficiado al narco, en especial al Chapo, creo que es hora de que ante estos resultados de la revista Forbes dejen de andar en la pendeja y se informen bien de la guerra del narco. Son más de 100.000 mexicanos asesinados, inclusive pienso que esa cifra de 150.000 es muy acertada, pero bueno. Son millones de dólares para las empresas, las aseguradoras y los bancos, como Bancomer, son millones de dólares de ganancias para Estados Unidos, son millones de pesos de ganancias para el monopolio televisivo y millones de dólares de ganancias para el narcotráfico mexicano. ¿Quién habrá sido el hijo de la chingada que ayudó al Chapo? ¿Habrá sido Calderoncito? Yo creo que sí, pero también de las 2 televisoras que componen el monopolio y de su enemigo, el señor Slim. Con todo el permiso de Calderón, estos empresarios lavan el dinero del Chapo. Ahí dejemos que los calderonistas piensen un poquito. Bueno, pasemos a esta nota que también está relacionada con la guerra del narco. Entrenan en México miles de niños para el sicariato. Este es un fragmento de una nota publicada por Luis Cárdenas López en su blog Ciudad y Poder, titulado Las elecciones del narco. En México vivimos un conflicto armado, así se llama y así hay que enfrentarlo. En México están secuestrando niños para convertirlos en asesinos, datos de ONGs apuntan a una cifra de terror. Entre 30.000 y 40.000 menores o no han sido reclutados y entrenados para el sicariato. Y al dato, súmele los 50.000 muertos, los miles de desaparecidos, las violaciones de derechos humanos por elementos de la autoridad formal, los cementerios clandestinos, los secuestros de camiones de pasajeros, el cobro de cuotas del crimen como un impuesto satélite a los impuestos del Estado, la toma de carreteras, la corrupción y complicidad de autoridades, la venta de mujeres y niños para cualquier fin, súmele. Pero, eso sí, los 4 candidatos se ven bien guapos, ¿para qué manchar su discurso con nimiedades? Se escuchará feo si alguno dice, crímenes de lesa humanidad. Aunque, a fin de cuentas el que gane, parece que realmente no mandará. Balas perdidas. Fue hasta La Haya y no le creían que en México la desaparición forzada no es delito, tampoco sabían de las fosas, ni los levantones, ni de los 50.000 muertos. Nos compararon con África y están a poco tiempo de actuar. No juzgarán a Calderón de momento, eso lo hará la historia. Pero vaya comparando al Chapo o al Lazcano con los líderes rebeldes de África, por ahí va la cosa. A ver, entre 30.000 y 40.000 niños que son secuestrados y utilizados para asesinar. Sinceramente para mí un niño soldado no tiene diferencia de un niño sicario. Los 2 son entrenados, los 2 matan, los 2 son menores. Esto es grave, y al mundo le vale madres. Eso sí, en Siria están los ataques, pinches ataques inventados, pero ataques, eso sí, Alejandra Guzmán ya va a salir del hospital, eso sí, está la feria de Texcoco, eso sí, la educación es el problema de México. Qué poca pinche madre, para esos hijos de la chingada que secuestran menores, así como para estos hijos de la chingada que nos ocultan la información e insultan nuestra inteligencia. Bueno, Calderón, por suerte en La Haya ya te están enjuiciando.
Esto es igual que África, recuerden el caso de Joseph Kony y los más de 40.000 niños que capturó y los utilizó como niños soldado. Eso sí, las televisoras pendientes de eso, y en México esos niños no valen nada, ¿por qué? Porque esos niños son asesinados por los sicarios del gobierno federal. Ándenle cabrones. Sigan aplaudiendo a este pinche asesino usurpador y cínico. Pasemos a la siguiente nota. Calderón y oligarquía apuran saqueo de Pemex. Podría ser su última oportunidad, dice Marcos Chávez, un periodista de Contralínea. Pemex sufre una especie de bulimia. Se excede en la ingesta de divisas pero luego las expele, por lo que su delgadez financiera, en su física infraestructura y la oferta de sus productos es alarmantemente ostensible. No lo hace por gusto, sino en virtud a la terapia de purgas, diuréticos, laxantes y enemas a lo que es sometido por el gobierno, los directivos de la empresa y los carroñeros empresarios. Es obvio que no la quieren matar, solo desean maximizar el saqueo de la renta petrolera, mientras no se pueda dinamitar el artículo 27 constitucional. No sería extraño que en lo que resta del calderonato y embriagados por el influjo del santo pastor alemán, Benedicto XVI, Calderón, priistas y panistas hagan el milagro y precipiten su demolición. No sea que llegue el diablo. Este es un fragmento de un artículo publicado por la página web de la revista Contralínea, donde Marcos Chávez da a entender que la razón de los gastos abusivos y sin sentido que comienzan a intensificarse según se acercan las elecciones y que sufre Pemex, son porque la oligarquía, es decir, PAN, PRI, FECAL y poderes fácticos creen que este pudiera ser el último chupetón que le hacen a esta empresa que verdaderamente se encuentra estancada, no genera economía y sin embargo tiene unos gastos enormes. A todo esto la única pregunta sería, ¿quién es el diablo? Ya se han abierto las especulaciones de que AMLO es el diablo y que esta vez, sí quedará. Es posible, pero hay que evitar ser tan idealistas y evitar que se roben la elección. Sea quien sea que gane, debe haber una elección limpia, tristemente sabemos quién va a ganar, y sabemos que con las encuestas que publican, se la quieren robar, antes de todo eso hay que evitarlo para después no andar chillando. Hace 6 años, el pueblo fue muy holgazán y no acudió a una protesta que de haber habido un número mayor, quizás se hubiese cambiado algo. Al final de cuentas ya es tarde. La huevonada de no ir a exigir un conteo de votos, verdadero, no sus pendejadas, nos costó nada más 100.000 muertos. Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo. Repito, denle seguimiento al voto por voto y al te lo dije SDP. Pasemos a la siguiente nota. No encontramos pruebas de corrupción en AMLO. Dice Anonymous. Bueno, veamos. El día de hoy, Anonymous Hispano, grupo que se encarga de rastrear y encontrar pruebas que pongan en evidencia los actos de corrupción de políticos, gobiernos y empresas de Iberoamérica, declaró desde su cuenta de Twitter, @AnonymouShispano, que no había encontrado ningún acto de corrupción del candidato del movimiento progresista, Andrés Manuel López Obrador. A través de un tuit señalaron. Sin afán partidista, Anonymous no apoya a nadie, no pudimos encontrar evidencia de corrupción de AMLO. Si la tienen, envíenla. El mensaje de este grupo se suma a la declaración que diera semanas atrás la periodista e investigadora Anabel Hernández, famosa por sus libros de investigación en el que deja al descubierto actos de corrupción, de que luego de investigar durante meses a López Obrador, no había podido encontrar ni un solo acto de corrupción que involucrara al candidato de la izquierda a la presidencia de la República. Bueno, es que sí, no hay pruebas de corrupción en este cabrón. Aunque muchos hagan su pantomima de, les mandaré pruebas, van a ver y la chingada, nunca llegan las pruebas. Es más, una gran prueba de que no tienen nada que sacarle a este señor, es que Televisa no lo ha dicho, todos sabemos que esa pinche televisora no quiere a este cabrón. Televisa y TV Azteca ya hubieran exhibido los datos. La prueba está en que no, siguen calladitas. Es cierto que todos los políticos están relacionados directa o indirectamente con el narco, inclusive Andrés Manuel, que al estar con el PRD sin querer está con la mano con ojos, pero la alianza era necesaria. El señor ya no puede cometer errores de decir, contigo no. Esa es la realidad política. Hace 6 años, dejó muchos cabos sueltos, tantos que nadie lo quería excepto el pueblo. Ahora no, ahora ya planeo mejor las cosas. Ahora hasta empresarios panistas van a votar por él. Pero sí, solo nos queda desear que no nos salga como el gato con botas que resultó ser Fox. Cambiemos de tema. El animalito de Cuadri dice que México es clase mediero. Bueno, a este pendejo hay que ignorarlo, desperdicia uno mucho tiempo mencionándolo. Veamos qué más hay. Wiki no mamen.
Ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación investigar el presunto desvío de recursos del ISSSTE al PANAL. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Federal Electoral, IFE, investigue a fondo el presunto desvío de recursos del ISSSTE al partido Nueva Alianza. En la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, dada a conocer por el secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral Federal, se concede la razón al partido impugnante, es decir, al PRD, en el sentido de que el IFE no debió desechar su denuncia en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SENTE, de Elba Ester Gordillo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como de Miguel Ángel Yunes Linares por el presunto desvío de 20 millones de pesos para actividades electorales del partido Nueva Alianza, PANAL. Y es que los magistrados precisaron que la cosa juzgada no está prevista como causal de improcedencia para desechar o sobreseer una queja o denuncia. El secretario de Estudio y Cuenta, Pedro Bautista, indicó que la autoridad responsable actuó indebidamente al desechar la denuncia por considerar que se actualizaba la institución jurídica de eficacia refleja de la cosa juzgada, pues tal institución no está prevista en la normativa electoral como causal de improcedencia para desechar o sobreseer una queja o denuncia. En el proyecto se considera que en dado caso de que el órgano resolutor advierta que se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada es en un estudio que se debe hacer en el fondo de la controversia planteada. Sin mayor discusión, pues, contó con la unanimidad de los magistrados, también se ordena al IFE investigar la queja presentada por el PRD en torno al supuesto desvío de recursos públicos a favor del partido Nueva Alianza. En este contexto, se propone revocar el acto impugnado para el efecto de que de no advertir otra causal de improcedencia admita la denuncia y resuelva lo que en derecho proceda. Ay, la pinche golfa Esther, desviando recursos, qué simpática muchachita. Y qué simpático el IFE, que es absolutamente priista. Qué simpático el copetudo que se gastó 20 millones de pesos tan solo en Jalisco y en su arranque de campaña. Qué simpáticos son todos. Veamos qué más hay. El TPJF noquea al corrupto pero buen boxeador, Dinamita Márquez. Ahora los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solo empaparon la pólvora al Dinamita, sino que lo noquearon, luego de que el pugilista impugnó la sanción que en su momento le impuso bajo protesta el Consejo General de 29.910 pesos. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, en su ponencia dada a conocer por el secretario de Estudio y Cuenta, Mauricio Huesca, sostuvo que es inoperante los agravios presentados por el pugilista, en el sentido se omitieron valorar todas sus declaraciones y afirmaciones relacionadas con la conducta sancionada sobre un ejercicio de libertad de expresión, así como la indebida valoración de las pruebas. Tales tópicos quedaron firmes con motivo de la sentencia emitida por esta Sala Superior en el recurso de apelación 18 de este año y sus acumulados. El agravio consistente en la violación del principio non bis in idem, el cual prohíbe que una misma conducta sea sancionada dos veces, se considera infundado, pues el actor parte de la premisa falsa, consistente en que la amonestación originalmente impuesta por el Consejo General en la resolución 11 de este año, la multa decretada en la revisión ahora impugnada, constituyen dos penalidades distintas e independientes entre sí, lo cual es incorrecto, pues jurídicamente la amonestación fue dejada sin efectos y sustituida por la multa. Como se informó en su momento en Noticias MBS, un día antes del proceso comicial en el estado de Michoacán, el pugilista conocido como el Dinamita, portó en su short el emblema del PRI durante su pelea contra el filipino Manny Pacquiao. A finales del año pasado, en sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, IFE, se determinó solo emitir una amonestación pública en contra de Juan Manuel Márquez. Sin embargo, los magistrados, al atender un recurso de queja del Partido de la Revolución Democrática, PRD, determinaron que el IFE debería aplicar una sanción más enérgica, la cual fue cumplimentada el pasado 22 de febrero. Así, bajo protesta, diría el consejero Francisco Javier Guerrero Aguirre, multaron a Juan Manuel Márquez Méndez, con 29.910 pesos, al PRI con 350.023 pesos y a Televisión Azteca, la cifra fue de 686.829 pesos. Ándenles. Por putos. El copetudo pendejón dice que mantendrá el ejército donde no haya condiciones de seguridad. Ah, cabrón, entonces ¿cuál va a ser el cambio, si es todo México animal? Veamos.
El candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a retirar paulatinamente el ejército y la marina a sus cuarteles, pero donde no existan condiciones de seguridad se mantendrán. Asimismo, aseguró que impulsará las reformas estructurales que necesita el país, como la energética y la laboral, entre otras. De gira por el puerto de Veracruz, el abanderado presidencial del PRI señaló que existe un clima de incertidumbre e intranquilidad en la sociedad veracruzana, al igual que en todo el país, por lo que firmó su compromiso número 13, que radica en mantener la policía naval en las calles de esta entidad, en caso de ganar la presidencia de la República. No obstante, amplió su propuesta a nivel nacional y dijo que su deseo es que las fuerzas militares regresen a sus cuarteles, pero de mantenerse los niveles de delincuencia en algunas zonas del país, el ejército y la marina se mantendrán. Por otra parte, Enrique Peña Nieto indicó que en caso de ganar la presidencia de la República impulsará varias reformas estructurales que están pendientes, como la laboral y la energética, que dijo son de suma importancia para el país, y otras más que se encuentran dentro de su proyecto de gobierno. Asimismo, el político de Atlacomulco se dijo listo para participar en el debate organizado por el IFE entre los aspirantes a la silla presidencial en cualquiera de los formatos que disponga la autoridad electoral, pero indicó que su partido presentó la propuesta: los moderadores sean intelectuales y académicos los que determinen los temas. En otro sentido, el político mexiquense, cuestionado por MBS sobre su salud, respondió que se encuentra en perfecto estado y reiteró su propuesta para que todos los candidatos presidenciales se realicen los exámenes físicos, toxicológicos y de polígrafo, pero propuso que se realicen en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Yo sugiero, animalito, que mejor te sometas al pendejómetro. Bueno, si nos quedaban dudas, con esto ya se nos quitaron. Por lo visto ni el PRI sabe qué hacer con la situación de violencia por la que pasa México. Me duele decirlo, pero el pinche peje es la mejor opción. Bueno, tuvo que ser más corto el Cuauhténews debido a que lo comencé ya tarde. Suscríbanse y vean los demás videos. Hasta la próxima.